Agroyunta, empresa de servicios dedicada a la comercialización de agroinsumos, semillas, fertilizantes y cereales. Representante oficial de Nidera Semillas y Syngenta Agro en todo el oeste bonaerense. Agroyunta, un equipo de profesionales enfocados en encontrar la mejor alternativa para cada cliente. Agroyunta, cultivamos confianza negocio a negocio. Buen día a todos, mi nombre es Mariano Damore, coordinador de la Comisión de Ganadería del CREA Sudoeste y hoy voy a ser el conductor de esta jornada. Quiero agradecerle a todos los que están conectados y acompañando de esta manera esta jornada virtual. Para comenzar quiero darle la palabra a Bernardo Laulé, vocal de la región CREA Sudoeste, para que nos dé la bienvenida. Bernardo. Hola. Está muteado, Bernardo. Perdón. Ahora sí. Buen día a todos. Como dijo Mariano, yo soy Bernardo Laulé, vocal de la región sudeste y miembro del Quiro Olavarría. Les doy la bienvenida a esta nueva jornada de actualización técnica ganadera. Agradezco la participación de todos ustedes y la colaboración de las empresas auspiciantes que nos acompañan siempre. Quiero destacar el trabajo de Mariano Damore, de Federico Moreira, Nora Kugler, Agustina Blanco, de toda la Comisión Regional de Ganadería, de todos los disertantes que participan del evento y del INTA Naredo, con quien tenemos un convenio vigente. Lamento decirles que Federico Moreira, quien es el responsable del GEASO ganadero de la región, hoy no nos va a poder acompañar por problemas personales, y por esta razón, en los próximos días les estaremos comunicando una nueva fecha en donde mostraremos todos los avances y resultados de los ensayos 2021-2022. Así que nada, pongámonos todos cómodos, disfrutemos de la jornada y disfrutemos. Muchas gracias, Bernardo. Les cuento que todo el material de la jornada lo van a estar recibiendo por mail. Las charlas van a quedar grabadas y van a estar disponibles en el canal de YouTube de la región CREA Sudoeste.
a partir de la próxima semana. Pueden suscribirse para los que les llegue la notificación cuando estén disponibles. Les cuento cómo va a estar organizada la jornada de hoy. Van a ser 3 bloques. En el primer bloque, José Arroqui y María Coria del INTA Naredo presentarán respuesta animal en sistemas pastoriles, medición de aumento diario de peso vivo en diferentes etapas de la invernada, una de las líneas de trabajo que tenemos con el INTA Naredo. En el segundo bloque, Pablo Cañada presentará la metodología ambiental CREA. También estarán participando de este bloque 3 asesores CREA, Lara Botan, Pascual Ciccioli y Martín Ginar, quienes presentarán los primeros resultados en modelos ganaderos del CREA Pedro Luro, indicadores ambientales del CREA La Madrid y gestión ambiental en sistemas mixtos del CREA Pico Quemú. Por último, en el tercer bloque tendremos un panel de productores, donde Santiago Prado de Estancia San Juan del CREA La Madrid compartirá sobre recría eficiente y competitiva en ambientes agrícolas. Y Roberto Benamo de Paso Alsina del CREA Pedro Luro presentará sobre ciclo completo en Patagonia Norte. Al final de cada bloque les pedimos que vuelquen las preguntas en el chat, así después de cada uno de los bloques los moderadores pueden trasladárselas a los expositores. Les quiero agradecer a las empresas que comparten y apoyan el GEASO. ACA, Advanta, Altec, BASF, Vallacasal, Bayer, BUC, Bioceres, Don Mario, El Cencerro, Illinois, Lima Grain, Decal, Neogem, Nidera, Nucid, Pioneer, RAGT, Rizobacter, Criadero Santa Rosa, Spraytec, La Tijereta, Índigo, Los Grobo y Sumitomo. También quiero agradecer a las que nos acompañan especialmente hoy. Agroyunta, Spraytec, Cercas Redín, Corretaje Bahía, DS Hermanos, El Cencerro, La Gloria, La Artirigoyen, Los Tigres, Camio Sociedad Anónima, Los Corrales, Raciones Argentinas, Alea, El Talero, El Galpón, Poggio Agrimensura y Campo Total. Los invito a ver un video y después de ese comenzamos. Bueno, como acaban de ver en el video, José y María van a ser nuestros primeros oradores. Lo acaban de ver. José es ingeniero agrónomo de la Universidad del Sur, magíster en Ciencias Agrícolas, especialidad en Nutrición y Manejo Animal de la Universidad de Kansas, y actualmente es el director de la Estación Experimental del INTA Naredo. María es licenciada en Producción Animal de la Facultad de Ciencias Agrarias de Balcarce de la Universidad Nacional de La Plata, es magíster en Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional del Sur, y en la actualidad se desempeña como profesional de gestión externa en la experimental del INTA Naredo. José, María, bueno, ahora sí pueden empezar cuando quieran. José, si me permitís un segundo, voy a hacer una breve introducción. Sí. Una breve introducción de nuestro vínculo con el INTA Naredo, para que los que no conocen y no son miembros CREA puedan interpretar cómo se gestó y cómo nació este vínculo con el INTA Naredo. En el 2021 se celebra un convenio de asistencia técnica entre el INTA Naredo y la región CREA Sudoeste, lo que implica el financiamiento de diferentes líneas de trabajo por parte de los miembros CREA del Sudoeste. Hacía tiempo que estaba esta intención, pero la pandemia demoró esta situación, pero finalmente en el 2021 pudo concretarse. Las líneas de trabajo que acordamos acompañar son 3. Respuesta animal en sistemas pastoriles, que es precisamente la que se va a presentar hoy, pero hay dos líneas de trabajo más que están en desarrollo, que son
sistemas simplificados de alimentación y sustentabilidad de sistemas mixtos. Ahora sí, José. Bueno, bárbaro. A todos los que están en el webinario, les pido que puedan volcar las preguntas en el chat para hacer el intercambio al final del bloque. Gracias, José. Ahora sí. Bueno, gracias, Mariano. Gracias. Bueno, la idea es, vamos a hablar con María, como es así vía, Zoom. La idea es que por ahí yo exponga y después intercambiar con preguntas al final entre los dos. María es la que va a responder todas las preguntas. Así que bueno, sí, un poco yendo a lo que comentaba Mariano, el tema del convenio, sí, arrancamos con esas 3 líneas. La idea hoy es básicamente mostrar algunos resultados. Esta primera línea es como la más avanzada, porque si bien el convenio lo firmamos en el 2021, empezamos como 3 años antes con trabajo en conjunto, así que donde se empezó a trabajar en conjunto con ACREA, ¿no? Y con el objetivo inicial de justamente era el planteo de sistemas intensivos para la producción de novillos pesados, ¿no? Un poco el centro de este inicio. Después sumamos esas líneas que comentó Mariano, las cuales vamos a mencionar un poquito en qué estamos al final de la charla, ¿no? Bueno, yendo a lo que es el contenido de la charla de hoy, un poco en lo que es respuesta animal, nos vamos a centrar básicamente en lo que es la alimentación preparto. Básicamente vamos a ir haciendo el recorrido desde la concepción hasta la terminación del novillo, ¿no? Del novillo pero los trabajos fueron básicamente en machos, ¿no? Un poco en lo que es los sistemas típicos de la zona, con crías a base de agropiros o bajos rastrojos en sistemas mixtos, llorones, no sé, en el caso de Laredo, y bueno, un poco centrarnos qué sucede en la alimentación preparto y cómo eso impacta en las etapas posteriores. Lo mismo vamos a ir viendo qué es lo que sucede en las etapas de predestete a destete, cómo manejamos la alimentación ahí, y finalmente lo que es la recría invernal, sobre todo como un imprinting, un sello que podemos ponerle dentro de esta etapa de invernada, de vida del animal desde la concepción hasta la faena, y ver cómo influye en cada una de las etapas, poner un sello o una marca o una distinción en la alimentación que pueda generar algún diferencial. Además del efecto benéfico que puede presentar en cada etapa, ¿no? Un poco basado en los conceptos de Du, que son teóricos, básicamente, no son conceptos teóricos extraídos de otras especies, pero en general, a edades tempranas, esta figura lo que muestra es, en rojo, el área, cuanto más grande es el área, la potencialidad de formar células que van a dar, van a ser al futuro de ese animal. Pensándolo en términos agronómicos, acá empezamos a formar los macollos, los macollajes del trigo, ¿no? En términos digamos, de planta. Entonces, en esta etapa, gran parte de las restricciones que puede tener nutricionalmente un animal puede llegar a limitar el potencial de producción posterior, ¿no? Lo que es rojo es para lo que son tejidos óseos, tejidos musculares, tejidos gastrointestinales, etc. Entonces, en esta etapa hay un potencial de manipulación, para bien o para mal, que puede potenciar o limitar la productividad final en términos de desarrollo, con muscularidad, etc. del animal, ¿no? Preparto, ¿no? Después, otro aspecto importante también que hace a esta plasticidad, esta etapa plástica que tenemos dentro del animal, es el potencial de adipogénesis, ¿no? La formación de células de adipocitos, células grasas. También, de nuevo, el mismo concepto que el macollaje. En esta etapa tenemos la posibilidad de tener, cuanto más cantidad de adipocitos podamos tener de base en un animal, en estas etapas vamos a tener después facilidad de engrasamiento, potenciales de engrasamiento más precoces,
factores asociados con la fertilidad, más allá de la genética, ¿no? Estoy hablando básicamente en términos nutricionales, ¿no? Entonces, esta etapa que va de concepción hasta los 120, 150 días de vida del animal, es donde nosotros por ahí podemos manipular o de alguna forma mejorar o estimular procesos productivos, digamos, eficiencias o ganancias de peso mayores, mejores deposiciones de grasa, de músculo, etc., ¿no? Entonces un poco ahí se centra toda esta idea de convenio, de esta línea de trabajo. Entonces empezamos a trabajar en eso. Básicamente en lo que es concepción, hay trabajos que voy a mostrar que no son nuestros. Nosotros nos ubicamos básicamente en esta etapa y en la etapa post-destete, ¿no? Y bueno, después al final de la charla de la parte temática, esta de técnica, comentaremos un poquito de las líneas que amplió, que comentó Mariano. Bueno, vamos a ver el efecto que sucede con la nutrición preparto, ¿no? En cuanto a si uno restringe o no restringe la vaca, qué es lo que pasa, ¿no? En los primeros meses no hay un efecto marcado en ninguno de los parámetros de la progenie, ¿no? O sea, ni en el peso al nacer, ni el peso del destete, ni el peso de terminación, ni las características de carcasa, ni veteado, etc., ¿no? Cuando nos vamos avanzando en la gestación, o sea, que restrinja o no restrinja, a eso me refiero, cuando vamos avanzando en la gestación, entre los 3 y 6 meses ya empezamos a encontrar algún efecto, no sobre el peso al nacer, y sí sobre el peso al destete, y sí sobre el peso de terminación, característica de carcasa, etc., ¿no? Y finalmente, entre el mes 6 y el mes 9 de la gestación, con una restricción, podemos limitar el peso del destete del ternero y el peso de terminación, así como el marmoleado, volveteado y algunas características de carcasa, ¿no? Este trabajo muestra, en síntesis, sería, nosotros podemos restringir hasta cierto nivel, edades tempranas de la gestación, sin afectar la progenie posterior, ¿no? Hay un trabajo que quería mostrar que es un poco, que marca un poco el límite de ese, que es el trabajo hecho en La Pampa por una estudiante de Aníbal por Domingo, que es Beyerbach, fue una tesis de maestría, en donde hicieron restricción de la vaca, se le hizo restricción a la vaca entre los 2 meses y los 5 meses y medio de gestación, y luego la vaca recuperó condición corporal. Para no ampliar, no hacerlo muy extenso, básicamente a partir del 5.º mes las vacas empezaron a consumir buen nivel. Los 2 lotes fueron 2 experimentos, o sea que es un experimento muy robusto. Empezaron a consumir ad libitum y llegaron todas las vacas al parto con la misma condición corporal. Eso es lo que generó que en realidad después las progenies que fueron de las vacas restringidas previos a los 5 meses y medio, no tenían efecto sobre la progenie. O sea, uno podría, entre los trabajos previos que mostré y lo que podemos asumir que podemos restringir hasta los 5 meses y medio, sin tener efectos marcados sobre la progenie, ¿no? Ese sería el mensaje. Cuando vamos esto es un poco el área de lo que venimos trabajando con ustedes, en conjunto con el convenio, es básicamente ver cómo en la etapa esa de los 150, 120 días básicamente de parto de destete, podemos cambiar el estatus o la tasa de crecimiento, la ganancia de peso mediante el manejo de la alimentación, para que ese ternero tenga algún beneficio a futuro, ¿no? No solo inmediato, que si uno mejora la nutrición al pie de la madre de ese ternero, no solo va a tener un efecto inmediato que va a ser que va a ser más pesado al destete, sino también que ese beneficio que puedo tener por mejorar esa ganancia de peso en la etapa predestete per se, digamos, tengo otro beneficio en las etapas posteriores, ¿no? Entonces nosotros nos focalizamos básicamente en esas combinaciones, ¿no? Ver cómo diferencias entre un ternero que no tiene ningún tratamiento de suplementación al pie de la madre, en este caso, y un ternero que se hace creep feed, ¿no?
acá datos de este ensayo, ¿no? Con terneros de 120 kilos, se inició el ensayo y se terminaron al destete con los distintos pesos. Fíjense que en lo que es sin suplementación, 166 kilos y 194 kilos con los terneros suplementados al pie de la mano. Estos tuvieron una ganancia de 600 gramos contra 380 gramos y un consumo de 2 kilos aproximadamente de materia seca. O sea, acá lo que hacemos es lograr mejorar la ganancia de peso. Hay años que tenemos más ganancia de peso por efecto del clima. Muestro este ensayo, pero tenemos 3 años de ensayo de esto. Hay años que tuvimos mejores ganancias de peso respecto al testigo, y hay años que no hay diferencias significativas entre ganancia de peso y el testigo. Lo importante, más allá de la práctica que uno utilice en la alimentación predestete, es conseguir ganancias de peso buenas, ¿no? Arriba de 600 gramos, por lo menos. ¿Qué pasa con el creep feeding más allá de, no, si no nos estamos centrando en la progenie? ¿Qué pasa con la vaca? La vaca en el creep feeding no tiene beneficios, no mejora la condición, suele tender en algunos casos hasta bajar la condición corporal por el creep feeding, salvo que esté robándole al ternero del creep feeding, de la ración de creep feeding, ¿no? Bueno, esto es una pequeña tablita que no es nueva, pero un poco sí para la toma de decisiones cuando uno hace creep feeding. Dependiendo del creep feeding, no siempre tiene un impacto de conversión o de eficiencia, digamos, rentable. Entonces, en este caso hay que hacer el análisis cómo está la situación. En estos casos, en estos trabajos que estoy mostrando acá son sobre pasturas de pasto llorón, en donde las calidades son limitantes para el ternero, entonces ahí el impacto es mayor que en lugares donde tengo una pastura templada, una pastura de mejor calidad, que puede el ternero hacerse de forraje de mejor calidad. Entonces, en esos casos, la respuesta o la eficiencia de uso del suplemento de creep feeding no va a ser tan buena. Y esto como referencia, entonces, si uno tiene una pastura mediana baja en cantidad y calidad sobre todo, ahí es donde tenemos las mejores respuestas o eficiencias, son los kilos de ración por kilo de ganancia de peso, comida de esa ración. Entonces ahí encontramos eficiencias de 4,5, 4 a 6 a 1, ¿no? De suplemento. En calidades intermedias, ya la eficiencia baja a 8 a 10, y si yo tengo una pastura muy buena, las eficiencias de creep feeding, de conversión de ese suplemento, en ganancia de peso, ¿no? Nos estamos refiriendo, 14 a 17. Esto, ¿por qué lo claro en ganancia de peso? Porque nosotros hemos tenido años en donde no tenemos diferencia de peso al destete entre creep feeding y ¿cómo es? Y destete tradicional. Sin embargo, esos terneros después arrastran un beneficio en lo que es espesor de grasa, carcasa, etcétera, al final, ¿no? Entonces, en términos de ganancia de peso, sin mirar abajo lo del cuero, como decimos, tenemos, si uno va puramente a la eficiencia del suplemento en esa etapa, hay que tener en cuenta esto, ¿no? No obstante, existen otros beneficios que no se ven con el peso solamente. Bueno, ¿qué sucede con lo que es el efecto de arrastre que llamamos el efecto de imprinting que podemos generar por mejorarle la alimentación en las etapas tempranas, ¿no? En el caso del creep feeding, bueno, tenemos que mejoramos la ganancia de peso, en promedio, estos son ensayos de promedio de 2 años en este caso, obviamente, parto destete, porque suplementé al pie de la madre. No hubo diferencias significativas tanto en la recría otoño-invernal, en ganancias de aire de peso, ni tampoco diferencias en la recría en ganancias de aire de peso en el periodo de la estación de crecimiento de primavera hasta el otoño siguiente, ¿no? Hay algo interesante que surge de todos estos ensayos, que a nosotros nos parece algo muy interesante desde el punto de vista de ver abajo del cuero qué es lo que pasó. Qué es lo que pasó con los novillos, con los machos que tuvieron un creep feeding, ¿no? O en este caso un creep feeding, o cualquier estrategia que uno mejore la ganancia de peso, ¿no?
Acá tenemos un ejemplo en esta figura de la proporción de novillos que los que tuvieron alto al pie de la madre, o sea, ganancia de peso altas al pie de la madre, 700 y pico, casi 800 gramos contra 600, ¿no? Tuvieron una terminación, llegaron con la tropa un 77% más de la tropa, el 77% llegó con un grado de engrasamiento superior que los que tuvieron bajo al pie de la madre, ¿no? Otro aspecto importante, que el área o la muscularidad, que de alguna forma se corresponde con la conformación de novillo también, ahí también encontramos diferencias significativas por haber estado suplementado al pie de la madre en el novillo que tenía este tratamiento, ¿no? Con respecto al que no lo tenía, ¿no? Y otro tema que también, otra variable que también fue altamente significativa fue el espesor de grasa dorsal al final de a la terminación, a la venta, digamos, fue superior en los novillos que habían sido alimentados al pie de la madre con un concentrado, ¿no? O sea, eso básicamente redondea el efecto de generar un mejor plano nutricional al ternero, como eso no solo mejora el peso del destete en los años que lo hay, sino que también mejora las características del novillo y la proporción de novillos terminados a una misma edad, ¿no? Mejor terminado, ¿no? Después otra forma de variar esa nutrición, en el caso que tengamos restricciones con el ternero al pie, es el destete anticipado, destete precoz. Nosotros nos centramos más en lo que es destete anticipado, de más de 90 días, 100 días, y en donde evaluamos ganancias de peso con destete tradicional y destete anticipado, ¿no? Básicamente todos estos dos ensayos, que fueron 2 años, es un trabajo hecho con un producto de una empresa, y el planteo fue de hacer algo autoconsumo, ¿no? En este caso, esto sería el destete, la ganancia de peso del destete, sin destete tradicional, y esto sería destete anticipado, ¿no? Encontramos diferencias significativas en la ganancia de peso con respecto a lo destetado. En el segundo ensayo las diferencias fueron interesantes y ya llegamos a 1000 gramos, o sea, 1 kilo de ganancia de peso por día, y destetes de 200 kilos con respecto a 160 kilos en terneros que no fueron destetados tempranamente y estuvieron con la vaca hasta los 200 días, ¿no? Acá sí tenemos en los destetes cosas ya conocidas, pero impactos interesantes sobre todo en la condición y cambio de peso de la vaca, ¿no? O sea, pues las vacas estaban en buen estado, pero igualmente lo que nos permite esto es restringir o reducir el uso o sea, o tener más carga, o en años complicados, obviamente, reducir la demanda de forraje del rodeo. Tuvimos en el ensayo inicial, en el 1, ahí se midió eficiencia del par vaca-ternero, y bueno, la eficiencia fue prácticamente la conversión de alimento total, fue prácticamente un 50% más eficiente en el transcurso desde los 90 100 días del ternero hasta la edad de destete tradicional, un 54% más eficiente el par vaca-ternero destetado que el par vaca-ternero sin destetar, ¿no? ¿Por qué nos enfocamos un poco en el anticipado? Porque pensamos que es un ternero que, ni bien después del pico de lactancia, ya es un ternero además que está con buen desarrollo, y bueno, no nos permite obviamente un impacto directo sobre la preñez del periodo de servicio inmediato, sino es sostener condiciones corporales en el tiempo para el sistema, o sostener más carga, ¿no? Entonces un poco ese fue el enfoque de estos trabajos, ¿no? ¿Qué es lo que pasó con los destetes de autoconsumo? Por ahí, por algo que quizás algunos de ustedes ya lo están usando, pero acá lo que se hizo, se destetó, se le dio acceso a rollo de alfalfa de calidad, y acceso al Libitum de un concentrado al 40% con grano de maíz, ¿no? En este trabajo lo que hicimos es, en esta etapa se midió consumo
Esto, fíjense, en esta figura se muestran el consumo diario de los terneros durante 80 días de evaluación. Obviamente hay una nube, fíjense la dispersión que existe en consumo, esto se midieron en individuos, cada uno estaba chipeado con identificación electrónica y eso nos permitió evaluar el consumo, los patrones de comportamiento y a su vez las eficiencias individuales, ¿no? En resumen, digamos lo que encontramos como términos de manejo, tenemos unos 15 días hasta que empiece a estabilizarse el consumo en todos. No quiere decir que acá entra los primeros días, entre solo el 33% de los animales entraron, ¿no? A comer concentrado, y a los 10 días, 12 días de ahí en adelante empezamos a tener ya niveles de consumo del 90 o 100% de los animales, ¿no? Acá no quiere decir que solo entren los mismos, sino que se van variando, pero en general vemos este patrón de que los primeros días el consumo no entran todos los animales a consumir. No obstante eso, lo que observamos es que el nivel acá no puse el nivel de la cantidad consumida, pero lo bueno que tiene es que rápidamente empiezan a alcanzar consumos de energía y de proteína altos, ¿no? Y para ir terminando lo de destete anticipado, acá tenemos los valores de consumo. Fíjense, llegamos a animales que tienen casi un 4% de consumo de su peso vivo y animales que no llegan al 2%, 1 y pico por ciento del peso vivo, y en promedio el 2,4% del ensayo, el 2,4% del peso vivo en consumo de alimento, ¿no? De concentrado. El rollo se los pone los primeros 10 días y luego se los saca, ¿no? Están básicamente concentrados. En cuanto al aumento medio diario, 1 kilo de ganancia de peso y una conversión de 3,66 kilos de materia seca por kilo de peso vivo. Con rangos que, fíjense, que se muestran acá desde 6 animales que son totalmente ineficientes, muy ineficientes, y animales extremadamente eficientes, ¿no? Acá hay tela para cortar en términos de manejo que nos permiten a futuro tener, digamos, recomendaciones o uso de distintos tipos de prácticas con mayor precisión. Bueno, efecto de arrastre de destete anticipado. Como vimos, el efecto de arrastre de mejorar la performance mediante el creep feeding, también sobre estos terneros detectados precozmente, anticipadamente, lo que hicimos es medir qué pasa con esos, si esos terneros, los que eran destetados precozmente o anticipadamente, tenían mayor eficiencia en la recría, y eso se terminó ahora hace 15 días, la medición esa, y ahí lo que hicimos es medir, básicamente, bueno, entraron hace 60 días a los comederos automáticos para medir eficiencia con destete tradicional, que pesó menos al destete, pero siguió pesando menos al ingreso de la evaluación de eficiencia en los comederos, 250 kilos, y el anticipado 272 kilos al ingreso. Al final del periodo de prueba de 50 días, la idea en esta medición es ver si, lo vuelvo a aclarar, fue si los terneros que fueron destetados anticipadamente versus los tradicionales tenían diferencias en eficiencia, ¿no? Si había algún efecto de sello o de imprinting que nos podría afectar la respuesta animal a posteriori, ¿no? Bueno, en síntesis no hubo diferencias en ganancia de peso en la etapa de evaluación a la salida del invierno, y sí, tampoco hubo diferencias en conversión. Esto es eficiencia, en realidad son kilos de carne cada 100 kilos de materia seca, ¿no? Entonces no hubo diferencia estadísticamente significativa. Porque un poco parte de este enfoque de ver la respuesta animal y de cómo modificarla para bien, o apuntamos a ver si hay algunas ventajas que nos puedan no solo tenerlas en las características carniceras o en la terminación, sino tenerlas en etapas previas, ¿no? Dentro de la recría. Acá se usa una dieta
a base de silaje, como para tener una dieta estándar, con niveles de proteína y energía moderados, como una dieta de recría, tratando de simular una calidad equivalente a lo que es un forraje, mayoritariamente forraje, ¿no? Pasto, ¿no? ¿Qué pasó con estos terneros destetados precozmente al final del invierno? Tuvieron mayor muscularidad, fue estadísticamente significativo, casi 40 centímetros cuadrados de área de ojo bife, mientras que los terneros que se destetaron tradicionalmente tenieron menos desarrollo muscular, ¿no? Algo anecdótico, como para alguna ventaja de que a veces que se dice mucho que saben comer, bueno, esto lo pudimos cuantificar. Si bien en ganancia de peso, como ven, no hubo diferencia, pero sí en ingreso a los comederos. Fíjese en la línea celeste, está el destete anticipado, y en la línea, creo que es roja, está el destete tradicional, ¿no? Acá son los días, desde que empezaron a consumir en los comederos, y acá es el porcentaje de animales que entraron de la tropa, ¿no? Fíjense que en los que saben comer, como se dice siempre, el 93% de entrada en los primeros días ya, en los primeros 10 días ya el 100% estaba comiendo. En cambio, los que no sabían comer tardaron unos 10 días hasta agarrar la comida, ¿no? Que bueno, después se compensa con consumo, etc. Bueno, por un lado veríamos hablando del efecto del preparto, predestete, teníamos crib feeding, una forma de levantar la ganancia de peso. Otra forma puede ser mediante los destetes anticipados, y cómo se impacta. Ambos tienen un beneficio, pueden tener un beneficio de arrastre, ¿no? Y después otra práctica, que hay un trabajo reciente de Sebastián Maresca, interesante, ya hace unos años que vienen trabajando, sobre la suplementación de la vaca, ¿no? En este caso, lo que hicieron es suplementar la vaca, ¿no? Entre la semana 11 y la 86 de lactancia, ¿no? Y después evaluaron qué sucedía con las progenies, ¿no? Fíjense, acá tenemos el peso vivo de los terneros, perdón, del destete y los terneros destetes, al inicio de una etapa de corral y al final de una etapa de corral. Básicamente, acá tuvieron una diferencia de 40 kilos más de peso al destete por la suplementación de la vaca temprana, ¿no? Por un aumento, básicamente por un aumento significativo en la producción de leche. No encontraron, siguieron, perdón, las diferencias en peso hasta el inicio del corral, el ingreso al corral, y se mantuvieron las diferencias de peso al final del corral. O sea, en síntesis, ese efecto de peso se arrastra, porque aunque se puede achicar la diferencia proporcionalmente, siempre se arrastra el peso en todas las etapas. Lo cual, el beneficio es acortar las empernadas, que básicamente es una de las estrategias de todo este tipo de manejos nutricionales, ¿no? En cuanto a ganancia de peso, no, en lo que fue la recría posterior a la suplementación de la vaca, o sea, post-destete, no he encontrado diferencia significativa ni tampoco en la terminación. En lo que es el desarrollo de muscularidad o área de ojo bife como un indicador de muscularidad, si bien no hubo diferencias significativas, los suplementados tuvieron 68 centímetros cuadrados contra 60 de los no suplementados. Y en general no hubo diferencias significativas en los otros parámetros. Pero en síntesis, tenemos desde con crib feeding, con destete anticipado o con suplementación de la vaca, podemos tener un impacto sobre el resto del ciclo de la invernada, ¿no? Después hay que poner los números a cada cosa, ¿no? En términos económicos, ¿no? Que conviene y que no conviene, ¿no? Y situaciones particulares de cada campo, ¿no? Bueno, hasta ahí lo que es la idea de cómo podemos monitorear o cómo podemos manejar esas etapas de alimentación predestete. Luego viene lo que es la etapa de recría o recría invernal, ¿no? Que básicamente en esto también trabajamos, y si bien hay muchos trabajos en esto,
evaluamos a ver qué sucedía también, qué arrastre nos generaba esa recría invernal, ¿no? Tanto que puede ser a corral. Básicamente la idea es que, como concepto que nos llevemos, es que la idea es levantar la ganancia de peso y cómo eso mejora todo, ¿no? No es mucho más secreto que eso, ¿no? Porque levantando las ganancias de peso, primero, si llegamos con un novillito cercano a los 600 kilos, a los 300 kilos o más a la salida del invierno, podemos explotar la explosión de forraje de primavera con mayor eficiencia, porque ahí es donde empezamos a tener mayores tasas de ganancia de peso y tasas de engrasamiento si queremos, digamos, terminaciones mayoritariamente a pasto, ¿no? Bueno, básicamente en este ensayo, que fueron de 3 años, que era combinado con alimentación preparto también, tenemos que el aumento medio diario, otoño-invierno, ¿no? Alto y bajo, ¿no? Fueron significativas las diferencias, y después evaluamos qué pasó a posteriori, ¿no? Lo que observamos que, si bien hubo una mejora, esa mejora no afectó negativamente la ganancia de peso de si bien numéricamente fue menor en los novillos que estaban solo a pastura en la recría invernal, no afectó significativamente la ganancia de peso en primavera, verano y otoño, ¿no? Y lo que se logró es que siempre, un poco lo que ya veníamos diciendo, los animales que vinieron con una historia previa, un historial mejor, llegaban siempre con mejor peso al final, ¿no? Llegaron con más pesado hacia el final, a una misma edad que era entre 22 y 19 meses, ¿no? Bueno, yendo a lo que es terminación, básicamente también los efectos estos de arrastre, cosas conocidas, pero los animales que acá sí son, en este caso es ingreso corral, un corral corto, y salieron de la combinación de distintos planos nutricionales, sería bajo o alto, predestete y postdestete, ¿no? Los que tuvieron siempre una buena situación de alimentación llegaron al final de corral con 500 kilos, con mayor espesor, bueno, ahora vamos a verlo un poquito más en detalle, mayor espesor de grasa dorsal, etcétera, que los de bajo-bajo, que tuvieron siempre básicamente bajo-bajo, estamos hablando predestete, o sea, creep feeding o no, sin creep feeding, y en invierno a pastura con rollo, ¿no? Con ganancias menores, ¿no? Y las combinaciones intermedias, que sería alto a predestete y bajo postdestete, o a la inversa, también llegaron con pesos intermedios. Para finalizar esta parte, medimos otras variables en esta combinación de efectos, y lo que observamos es numéricamente una mayor, digamos, un manejo de alto-alto, o sea, buena ganancia de peso predestete con la estrategia que sea, y buena ganancia de peso en la recría invernal, nos da un mayor rendimiento en carcasa. No obstante, no fueron numéricamente, no fueron estadísticamente significativos. Sí fueron, obviamente, porque eran más pesados, el peso de carcasa, ¿no? Y después otro factor que fue interesante, que medio lo planteamos previamente, cuando tenemos salto, entonces, en esas etapas tempranas, altos planos nutricionales, logramos tener mayor proporción de animales con buen grado de terminación. Finalmente, para evaluar todo esto en términos globales, lo que hicimos es analizar qué sucede con la ganancia de peso global, desde que nace el ternero hasta que se vende, ¿no? Como novillo. Entonces, la idea de esto es que esta curva, digamos, en algún momento se estabilice, ¿no? Acá lo que correlacionamos el aumento medio diario predestete, o sea, cuánto ganaron hasta de nacimiento a destete, y el aumento medio diario de toda la invernada, ¿no? Más allá de las dispersiones de puntos de las poblaciones, de diferencia entre individuos, lo que observamos es que, o sea, acá lo ideal es, a medida que aumenta la ganancia de peso predestete, aumenta la ganancia de peso global del sistema, ¿no? Y tiende, a partir de este nivel de ganancia de peso, 1,2 kg,
parece que tendería, habría que seguir con ganancias más altas, que tendería a estabilizarse. O sea, no tendríamos más beneficio en aumentar la ganancia predestete si vamos a ganancias de peso predestete superiores a 1,2 kg, ¿no? En la ganancia de peso global. No sé si se entiende. La idea es, de nada sirve que tengamos ganancias de peso muy buenas en una etapa y después lo perdamos en otra etapa. Entonces, el análisis global de todo esto, de estas combinaciones, es decir, bueno, cómo me afecta la ganancia en cada etapa sobre la global, y siempre tendiendo a una ganancia de peso global máxima, ¿no? Entonces, en este caso, la ganancia predestete nos permite establecer aproximadamente que en un rango de 1 kilo a 1,2 kg podemos estar en la ganancia de peso global. Obviamente depende de las combinaciones de los sistemas, pero para estos tipos de sistemas, en base a un destete sobre una pastura, a una suplementación al pie de la madre, después una cadena forrajera con verdeos de invierno, con pasturas y pasturas de primavera, verano, base alfalfa. Esta combinación nos da, y estos planos, y distintos planos que generan distintas ganancias, nos dan un óptimo que parecería estar entre 1 kilo y 1,2 kg, ¿no? Cuando nos vamos hacemos la misma relación entre aumento medio diario, pero para la recría invernal, o sea, la etapa de invierno, y la ganancia global del sistema de invernada. Ahí lo que vemos que es un poquito más abajo se centra el óptimo, que eso ha pasado con otros trabajos que hemos hecho en otros lugares, con otras razas, etc. Y en rangos un poquito inferiores al que vemos con el predestete, lo encontramos en la invernal. O sea, en la invernal, si nos pasamos de 1,1 kg, 1 kilo, 1,1 kg, ya empezamos a tener, no empezamos a tener beneficio en la ganancia de peso global. Bueno, para ir cerrando esta parte, tenemos una síntesis de qué podemos esperar como rangos aproximados de beneficios de este arrastre, o de tener, más allá de los beneficios, digamos, puntuales que nos da, si alimento al pie de la madre, cuántos kilos más me da el destete, o si alimento la recría mejor, cuántos kilos más me da al final de la recría invernal. Más allá de eso, qué efectos de arrastre o de potenciación pueden generar la alimentación diferenciada o mejorada, ¿no? Esto en lo que es gestación en base a bibliografía, entre 4 y 11 kilos más puede tener, digamos, hacia el final del ciclo un animal. Nacimiento de destete, esto por mejorar el plano nutricional, entre 10 y 30 hasta 40, pero en términos generales estos son valores bastante conservadores y razonables, con datos nuestros y otra bibliografía. Entre la recría otoñal, 40 o 70 kilos más. Acá tenemos estamos en la pendiente de crecimiento, de mayor tasa de crecimiento, entonces podemos aprovechar eso. Bueno, en primavera no tenemos efecto, y en verano, otoño, podemos mejorando con una suplementación, en verano, otoño podemos tener un arrastre también de 10 a 20 kilos, ¿no? En total se suman entre 60 kilos de beneficio y 130 kilos por encima de lo que sería un manejo que tenga ciertas restricciones en las etapas que venimos viendo. Como conclusión, en general, una adecuada nutrición genera un imprinting o un arrastre beneficioso, lo llamamos yo, que mejora de la mejora de edades tempranas, como puede ser el creep feeding. Acá no importa la práctica, por lo menos por ahora, ¿no? Después hay que empezar a indagar si hay alguna diferencia importante entre fuentes de alimentación, etc. Pero lo que vemos que cualquiera de las tres nos dan un beneficio a posteriori. Y después, yendo a lo que es post-destete, la recría invernal permite aprovechar, llegar con novillitos, como decíamos, con buen peso al fin del invierno, por un buen plano nutricional invernal, nos permite a mejorar el uso del forraje y el engrasamiento en la estación de crecimiento, primavera, verano, otoño y posteriores. Y animales bien recreados, además, siguen siendo pesados, siguen siendo eficientes, mejora la eficiencia a nivel general, o sea, no es que castigamos la eficiencia.
Y el otro aspecto es que mejoras en el animal a nivel de faena, como vimos en términos de área de ojo vif, espesor de grasa, veteado, etc., ¿no? Conformación, rinde en algunos casos. Bueno, eso es básicamente lo que les quería comentar sobre lo que son los trabajos estos de respuesta animal, que estamos trabajando todavía en los datos que mostré recién del destete anticipado. En realidad siguen estos novillos para el año que viene tener ya con características de determinación, etc. Y bueno, un poco las líneas que mencionó Mariano, las tres líneas de trabajo de convenio, y un poco algunos comentarios sobre eso que les quería hacer, ¿no? En lo que es respuesta animal en sistemas pastoriles, bueno, todo lo que hablamos recién. En lo que es medir eficiencias, estamos trabajando en eso, vamos a seguir, ¿no? Trabajando en lo que es ajuste del sistema de peso al paso, que nos genera un montón de puntos que, bueno, confusos muchas veces, en donde hay que seguir trabajando. En este caso ahora tenemos en la unidad de cría puesto este sistema, pero todavía con datos bastante pobres, digamos, para ser sincero. Si bien tiene interesantes aplicaciones, posiblemente dependiendo del sistema, pero bueno, es un tema interesante. Después, estimación de consumo en sistemas pastoriles. Ahí estamos también trabajando en ver cómo podemos medir eficiencia a pastoreo, que es un poco de los planteos que se hicieron, surgió del grupo de asesores. Y bueno, esos son básicamente las futuras líneas, ¿no? Más allá que seguimos con otras líneas que no están dentro del convenio, pero en todo lo que es la experimental se enfoca mucho en lo que es pastoril en cuanto a investigación en ganadería. Después, otro de las líneas que mencionó Mariano, el sistema simplificado de alimentación. Bueno, acá tenemos trabajos de implementación infrecuente, ¿no? Energética, y bueno, seguimos trabajando. Este año la idea es hacer otro ensayito más con esto. Sí, los autoconsumos, que esto es un tema importante y que surge mucho y se ve mucho. Esa es una línea que la pensábamos hacer este año, pero no llegamos. No la logramos hacer, pero la idea es hacer para este próximo año, hacer este trabajo como para poder generar información para el productor, ¿no? Al tener la posibilidad de medir con individuos, podemos valorar bastante qué es lo que pasa a nivel de grupos, ¿no? Qué es lo que nos está faltando con estos sistemas simplificados, ¿no? No encontramos en lo que es suplementación infrecuente, no encontramos problemas de acidosis, tuvimos ganancias de peso equivalentes al dar todos los días, y eficiencia equivalente. Nos falta evaluar un poco más la parte de lo mismo con los autoconsumos, ¿no? Bueno, y finalmente sistemas de la parte de sustentabilidad, que ahí lo que estamos trabajando con el convenio y con otros socios, digamos, pero básicamente lo que es capitalizar lo que es la ganadería en los sistemas mixtos, en lo ambiental y en lo económico. Básicamente nosotros en lo ambiental, lo que es el ciclado de nutrientes, ver cómo la ganadería puede contribuir al ciclo de nutrientes en los sistemas, ¿no? Y bueno, ahí está puesto nuestro foco, donde estamos trabajando en lo que es tanto lo que son emisiones de gases de efecto invernadero, trabajando con aditivos, con leguminosas, bueno, básicamente tenemos un plantado de hace ya 2 años, y un ensayito que ya se hizo de campo con Synfon, una leguminosa que se introdujo al país hace muchos años por Ascasubi y que la está mejorando, y por ahora estamos en etapa de evaluación y hay que seguir trabajando en eso. En Ascasubi la están evaluando ya hace varios años de mejoramiento. Posiblemente surjan variedades adaptadas a la zona, o sea que es un tema que puede ser interesante, ¿no? Igual, digamos, una especie no cambia todo, ¿no? Pero es una especie más que surge como alternativa, que puede llegar a surgir como alternativa en el futuro. Después, lo que es el ciclo de nutrientes, la parte de cómo podemos
reducir las pérdidas de volatilización por nitrógeno en los sistemas pastoriles de la región, ¿no? Y ahí, bueno, tenemos algunos ya trabajos realizados con cambios en la eficiencia del nitrógeno, etcétera, en los animales. Así que bueno, eso es básicamente lo que les tenía para contar, así que bueno, muchas gracias. Bueno, José, muchas gracias. Muy interesante y con apertura de expectativas para los resultados de las líneas en el futuro. Le voy a dar lugar a Marcelo Fernández, que va a ser nuestro sintetizador de las preguntas que están en el chat. Marcelo es miembro de Comisión de Ganadería también y les va a trasladar a José y a María las preguntas que figuran en el chat. Marcelo, ¿estás por ahí? Sí, acá estoy. Bueno, José, gracias por la charla, muy interesante. Hay una pregunta que está repetida, y es sobre el estado corporal de la vaca con y sin creep feeding de los terneros. Si ese estado corporal influye en la reproducción, en la futura preñez de la vaca, si tenés datos sobre eso. En este caso normalmente, salvo que venga con mala condición, o sea, el creep feeding no lo haría, no es conveniente hacerlo si tengo baja con mala condición corporal de la vaca previo al servicio, al parto y previo al servicio. El creep feeding es una práctica que hay que hacerla, la tendríamos que hacer si tengo un buen estado de la vaca. Es básicamente la situación que se da cuando no hay calidad como para la madre, que la madre puede subsistir manteniendo la condición corporal, pero el ternero no logra la ganancia de peso deseada porque ya cae la producción de leche y necesita tener algo de calidad como para sostener la ganancia del ternero. Básicamente el creep feeding lo apuntamos al ternero. Y respecto a la vaca, si la vaca viene en mala condición, en general lo que vemos es que se cae la condición aún en vacas buenas, poquito, en algunos casos, o se mantiene. Entonces, en términos reproductivos, tendría o un efecto que puede ser negativo o ningún efecto. Gracias, José. Una pregunta económica. Vos dirías, no sé si tenés los números, pero ¿en qué planteo conviene más el creep feeding? ¿En un planteo de terminación, de recría o de venta al destete? El creep feeding. Y yo un poco cualquiera de las prácticas las pondría en el contexto ¿cómo es? Del campo, ¿no? Cada campo, digamos, y la situación del año, ¿no? Un creep feeding, como charlábamos hoy, hay casos en que no tenemos eficiencia de conversión de ese concentrado que le estoy dando, y vamos a suponer un cálculo rápido, si tengo una conversión de 10-1 con un alimento de 60 pesos el kilo, estamos gastando 600 pesos por kilo ganado, ahí no nos va a convenir, ¿no? En caso de que tengamos una pastura de mediana o buena calidad, ¿no? En esos casos no lo usaría al creep feeding, ¿no? No voy a tener ventajas en respuesta porque el ternero va a sostener ganancias de peso adecuadas. El tema básicamente de cualquiera de estas prácticas es cuando las uso cuando necesito levantar o me quiero asegurar ganancias de peso superiores, ¿no? Los números los plantearía por ahí. Igualmente tenemos un efecto de arrastre, como decía hoy, que a veces no teniendo beneficios en el peso al destete, sí tenemos beneficios en las etapas posteriores, en alguien que hace ciclo completo, por ejemplo, ¿no? Entonces, si voy a vender terneros únicamente, salvo que ese beneficio de arrastre de ese ternero me lo pague el comprador, buscaría exclusivamente hacer creep feeding cuando se dan las condiciones para mejorar el peso del tete, ¿no? ¿Se entiende? Esa es la idea. Okay. Y después, bueno, el sistema global, por ahí con los efectos de arrastre, me van sumando en el ingreso de esa práctica, ¿no?
¿Cómo estamos de tiempo, Mariano? Tengo un par de preguntas Sí, más. un par de preguntitas cortitas, si Bueno, las respondemos rápido, bueno, estamos bien. cómo no. José, ¿es lo mismo un creep feeding en terneros de vaquillonas que en terneros de vacas? O sea, en cuanto a la eficiencia, ¿no es cierto? Vaquillonas de 15 meses, perdón, ¿eh? Sí, el creep feeding mejora el ternero. O sea, ahí lo que podemos tener mayor respuesta en el ternero porque la producción de leche en muchos casos es inferior, puede llegar a ser menor, ¿no? Entonces, ahí podemos tener un impacto mayor sobre el ternero. En la vaca, bueno, obviamente que la vaca no la va a beneficiar, ¿no? A la vaquillona no la va a beneficiar. Ok. Quizás Y hasta por, la, quizás hasta tenga un efecto más marcado. ¿Querés, María, decir algo? No, iba a comentar eso, que quizás en la vaquillona de 15 meses tendríamos que tener un poco más de precaución con el uso de esta práctica porque, como decías vos, el beneficio va a estar en el ternero, sobre todo en esta categoría que por ahí la producción de leche es menor, o a veces por propia de la característica de que es una vaquillona de menor edad, no es tan buena madre como una vaca adulta, y bueno, el efecto perjudicial en la vaquillona se puede acentuar en la pérdida de condición corporal o en los kilos, ¿no? Dependiendo siempre en la base pastoril que tengamos esta categoría. okay. ¿Ustedes qué sistema de creep feeding recomendarían? ¿Cuál es el que más resultados les ha dado? En cuanto a metodología, ¿no? María, ¿querés comentarlo vos, María? Sí, nosotros el creep feeding, tanto de estos 2 años que mostró los resultados José, lo venimos implementando en los que son comederos de autoconsumo, los que se ven normalmente que se utilizan para este manejo. También lo hemos hecho 1 año en un silo de autoconsumo. Los resultados siempre tenemos todo un periodo de adaptación, en que el ternero se tiene que adaptar a ingresar a ese comedero. En eso tenemos varias alternativas. Se puede hacer primero un encierre de esos terneros con animales adultos, que pueden ser 2 o 3 madres, para que aprendan a consumir el balanceado que se le está dando, o directamente se puede instalar el comedero siempre cerca de la bebida, que quede en el recorrido desde la pastura a la bebida, y los animales van a ir ingresando, siempre poniendo una barrera física, evitando el alambrado eléctrico para que los terneros ingresen y no así la vaca, ¿no? Lleva un tiempo, unos 15-20 días, hasta que los animales se van adaptando y empiezan a consumir el alimento. Pero en realidad esos son los manejos que se utilizan normalmente. Después, bueno, utilizamos quizás los comederos inteligentes, pero eso por una cuestión de poder medir eficiencia, consumo individual. Pero en realidad lo que más se utiliza es lo que utiliza el productor en el campo, los comederos, que son básicamente confeccionados con este fin, ¿no? Y en base al alimento usamos una mezcla de un concentrado proteico al 30-35% con grano de maíz entero. Esa es la proporción del concentrado que utilizamos en esta categoría. Desde que se comienza a los 80-90 días de edad del ternero hasta el destete final, ¿no? Que lo que se puede realizar con esta práctica es, podemos anticipar, hacer un destete a los 4 o 5 meses y no esperar hasta los 6 meses, ¿no? No sé si apuntaba eso tu pregunta. Espero que sí. Mariano, ¿cómo estamos? Sí, dale, una más. Si con una más estamos bien. Una más. Bueno, voy a juntar 2 que son diversas, pero bueno, sugiere un asistente la idea de poder
ir identificando a los terneros que son eficientes y los que no son eficientes y venderlos con anticipación. Yo supongo que con la identificación individual, ¿no? Están hablando de esto. Y la pregunta que iría también de la mano de esta sería, preguntan si hay actualizados los números actualizados, análisis económicos actualizados para poder evaluar la implementación de estas técnicas, ¿no? ¿Querés que responda yo o querés responder vos, María? Sí, con respecto a lo del seguimiento de los animales, bueno, nosotros tenemos chipeados todos los animales del campo, no solamente los que ingresan a la parte de ensayos para evaluación en los comederos o en la balanza al paso, sino que todo lo que está en el campo, todo el rodeo productivo. Y hacemos un seguimiento que mostró José recién desde la etapa de predestete hasta la terminación, se hace el seguimiento individual. Sí se tiene información, lo que pasa que es mucha información que hay que ir analizándola y poder hacer el seguimiento de un individuo, es decir, este es más eficiente, gana más, es quizás muy puntual. La idea por ahí con el tipo de pruebas cuando se evalúa el RFI, que es el consumo residual, que son pruebas de 70 días, ahí sí es evaluar la eficiencia de grupos de animales, o en este caso como nosotros hicimos este año, que fue la prueba de toros de Angus, ahí sí se evaluaba la eficiencia individual. En este tipo de pruebas que venimos realizando nosotros, por ahí se evalúa un poco más qué eficiencia tienen los animales como resultado de distintas prácticas alimenticias que venimos sacando. No sé, José, si querés, si apuntaba Sí. esto la pregunta. Sí, perfecto. Yo por ahí Y aporto con algo sobre respecto la al análisis parte económico económica. es algo que... Claro. Respecto a lo económico, por ahí el análisis económico de estas prácticas es muy simple. Es en lo que es destete anticipado, es la relación entre una conversión de 4:1, como 3 y pico, pónganle 4:1, de alimento, que son 3,6 más 3 décadas, por el valor del suplemento, ¿no? Entonces, si el alimento vale, hoy debe estar más o menos una mezcla de esa en 70 pesos, son 4 por 7, 28, nos está costando 280 pesos más o menos el kilo ganado en un destete anticipado. Y bueno, el ternero, está bien que estamos en un momento de bajos precios, pero cuando hablamos de destete anticipado autoconsumo es un silo tolva, donde uno le pone la mezcla y bueno, es simple, no es que necesitamos, un poco por eso dentro de este convenio que apuntamos mucho a lo que son sistemas simplificados, como con una realidad de la ganadería, que ya está funcionando, y nosotros lo que estamos haciendo en algunos casos midiendo esto nomás, ni siquiera estamos inventando nada nuevo. Entonces, bueno, el número de eso uno lo podría calcular así. En el caso del creep feeding, una conversión de buena, estamos en la ración de creep feeding con concentrado, debe andar hoy en 60 pesos, 50 pesos la mezcla, por 4, por 5, 5 por 6 por 5 son 30, también más o menos la misma relación de costo, ¿no? Estamos en esos valores. Después hay que ponerle el efecto, cómo capitaliza uno eso, si capitaliza el peso al destete en el ternero que vende, o lo capitaliza además, si es ciclo completo, lo va a capitalizar ese beneficio, ese gasto, en el resto del ciclo de la invernada, ¿no? Y para terminar, respecto a lo que decía María, en lo que es la parte de seguimiento individual, bueno, ahí hay cosas muy interesantes para hacer. Creo que hubo un comentario o una pregunta, creo que hay cosas muy interesantes para hacer, pero bastante complejas, porque
se juntan, fíjense, lo que yo le mostré, lo que le mostramos de las vacas, en un lote de 200 vacas, en 3 días juntaron 2000 y pico datos de pesaje, con datos que, entonces bueno, vacas con ternero. Y entonces ahí hay un trabajo para realizar bastante intenso, y para ajustar, ¿no? Después hay que ver qué capacidades podemos tener de poder seguir esos individuos y darle valor a ese manejo individual, y creo que eso es una andanza que vamos a tener que hacer en los próximos 10 años, todos los sistemas, ¿no? O todos los que quieran mejorar en base al seguimiento individual, ¿no? Que hay para hacer muchas cosas. Yo Porque tengo, es muy grande el rango. Fíjense en la conversión, no sé si vieron la conversión de alimentos del desierto anticipado, que ahí tenemos con los comederos en forma individual, hay unos rangos de eficiencia. Estamos hablando de un rodeo cerrado, con vaca a verdengos colorados, toros colorados, o sea, es bastante homogéneo la población. Y aún así hay diferenciales de conversión muy grandes, lo cual está bueno porque hay potencialidad para seleccionar individuos. me das pie para hacerte una pregunta. Cuando vos tenés igual ganancia de peso, o sea que no hay diferencia significativa, ¿se sabe cuál es los DEPs, cuál es el DEP de los padres de esos? O sea, y después tenés la diferencia en el área de ojo de bife. Eso Ahí, habría que correlacionarlo con el DEP del padre, ¿no es cierto? sí, ahí me mataste, porque ahí ya me metés en genética vos, por eso. pero, pero sí, estaría espectacular. Nosotros hasta ahora no lo... Pasa, tenemos servicio natural. Entonces, bueno, ahí tenemos toros de distintas cabañas. Claro. Sí, aunque hacemos una parte de inseminación, pero no todo es inseminación. Pero está buenísimo eso. Está buenísimo para empezar más si seguimos, si se sigue con la avanzada que se sigue, se va a seguir con el tema de RFI, como dijo María, de RFI, sobre todo en esta construcción de RFI para generar los DEP de RFI. Creo que ahí va a haber cosas a futuro con el seguimiento de individuos espectacular para ir mejorando, ¿no? Bueno, gracias, Pero no te José. dije nada al final. Está bien. Sí. Pero Bueno, te empujé un poquito para que te pongas a trabajar. bueno, muy interesante. La verdad que estamos entrando en la era del análisis de los datos en la Argentina, en la ganadería, y esto es muy auspicioso. Nuestro convenio con el INTA abre una línea de trabajo, varias líneas de trabajo muy interesantes. Les agradecemos muchísimo a José y a María, y obviamente a Marcelo, que nos ayudó a sintetizar las preguntas. Ahora vamos a ir a un pequeño Disculpame, intervalo. Mariano, ¿te puedo interrumpir un Sí, José, segundito? dale, Voy a dale. tirar un chivo, dos chivos. Uno es la búsqueda estamos buscando un becario Ah, para el INTA, una beca de profesionales, y después otro becario en lo que es justamente, en el corto plazo va a las salir becas. una beca para agrotecnologías y Big Data, ¿no? Básicamente que la experimental la idea es que cuente eh, Qué bueno. así que bueno, si saben de alguien, o si por ahí si puede estar escuchando y Buenísimo. le puede interesar, aprovechamos el Bueno, ámbito este. Listo, gracias, perdón. perfecto. No, por favor. Bueno, Gracias. muchísimas gracias.
Agroyunta, empresa de servicios dedicada a la comercialización de agroinsumos, semillas, fertilizantes y cereales. Representante oficial de Nidera Semillas y Syngenta Agro en todo el oeste bonaerense. Agroyunta, un equipo de profesionales enfocados en encontrar la mejor alternativa para cada cliente. Agroyunta, cultivamos confianza negocio a negocio.